Muy buenas clases. Vamos con la tercera parte del tema reacción química, cálculo estequiométrico. Para comenzar, veremos un ejemplo. Vamos a trabajar sobre un ejemplo. La reacción química, 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno nos dan 2 moles de amoníaco. Lo primero de todo es importantísimo, repito, importantísimo tener la reacción química ajustada, porque si no, no tendremos bien nuestros cálculos químicos. Confeccionaremos una tabla para ver qué información nos puede dar esta ecuación química ajustada. La podemos leer de varios modos. De modo molecular, donde si nos fijamos en cada uno de los coeficientes estequiométricos, podríamos decir que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. También la podríamos leer como moles. 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Por esto es importante tener los coeficientes estequiométricos como números enteros, porque si no, no la podríamos leer en su forma molecular, puesto que no tendría sentido decir 1,5 moléculas de nitrógeno ni 3,2 moléculas de hidrógeno. Para trabajar con masa, lo primero que tenemos que ver es la masa molecular de cada uno de los compuestos. La masa molecular del nitrógeno serían 2 átomos de nitrógeno por la masa atómica del nitrógeno, 28 gramos por mol. Para el hidrógeno nos saldrían 2 gramos por mol, y para el amoníaco, si sumamos los 14 del nitrógeno más 3 átomos de hidrógeno por 1, 17 gramos por mol. ¿Qué hacemos ahora con estas masas moleculares? Pues multiplicarlas por el número de moles que tenemos. Como de nitrógeno tenemos 1 mol, si yo multiplico 1 mol por la masa molecular del nitrógeno, que es 28, nos darían 28 gramos. La misma operación la repetimos para el hidrógeno, donde tenemos 3 moles por 2 gramos cada mol, 6 gramos. Y por último, para el amoníaco, 2 moles de amoníaco por 17 gramos por mol, 34 gramos de amoníaco. Podemos comprobar si hemos tenido algún error aplicando la ley de conservación de la masa, puesto que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. 28 más 6, 34. Luego lo hemos hecho correctamente. Por último, podríamos leer también esta ecuación química en forma de volumen. Solamente podremos hacer esto cuando los reactivos o productos sean gases. Si trabajamos y medimos todo en las mismas condiciones, podríamos decir 1 litro de nitrógeno reacciona con 3 litros de hidrógeno para dar 2 litros de amoníaco. Como siempre, estos números vienen de cada uno de los coeficientes estequiométricos. Y lo mismo que hemos elegido como unidad de volumen en litro, podríamos haber elegido el metro cúbico, el mililitro o cualquiera que nos hubiese interesado. Veamos ahora algún ejercicio con el cálculo de moléculas y moles. Ponemos la parte de nuestra tabla que hace referencia a la parte molecular y los moles. Y nos preguntan, ¿cuántas moléculas de hidrógeno reaccionan con 15 moléculas de nitrógeno? Si yo ahora mismo tengo 15 moléculas de nitrógeno y la proporción es que por cada molécula de nitrógeno reaccionan 3 moléculas de hidrógeno, debería hacer la siguiente operación. Ponemos primero las moléculas de nitrógeno que disponemos, 15, que es la que nos da el enunciado. Y ahora aplico un factor de conversión, donde arriba estarán las moléculas de hidrógeno, que es lo que buscamos, y abajo las moléculas de nitrógeno para que se puedan eliminar. De modo que por cada 3 moléculas de hidrógeno hay una molécula de nitrógeno. Estas moléculas de nitrógeno se eliminarían y nos quedarían 45 moléculas de hidrógeno. Otra pregunta que nos podrían hacer sería, ¿cuántas moléculas de amoníaco se formarán? Pues para eso repetimos la operación anterior. Cogemos las 15 moléculas de nitrógeno que nos da el enunciado, porque aunque lo podríamos también hacer con las 45 de hidrógeno, si nos hubiésemos equivocado al resolver en la primera pregunta, también nos equivocaríamos en la segunda. Por eso, siempre que podamos, es mejor trabajar con los datos originales del problema. Y ahora aplico un factor de conversión, donde arriba tendré lo que yo quiero obtener, las moléculas de amoníaco, y abajo lo que quiero eliminar,
las moléculas de nitrógeno. Y puedo leer en la reacción que por cada 2 moléculas de amoníaco se necesita una molécula de nitrógeno. Pues lo ponemos aquí. Por cada 2 de amoníaco, una de nitrógeno. Las de nitrógeno se eliminarían y nos quedarían 30 moléculas de amoníaco. Otro tipo de problema podría ser cálculo con masa. Para eso vamos a poner nuestra ecuación química y la proporción en masa, que teníamos y habíamos calculado anteriormente. Nos pueden preguntar, ¿cuántos gramos de amoníaco se formarán al reaccionar 50 gramos de hidrógeno con cantidad suficiente de nitrógeno? Cuando nos dicen con cantidad suficiente de nitrógeno, es que disponemos de todo el nitrógeno que queramos. Si tenemos 50 gramos de 50 gramos de hidrógeno, ¿cuánto amoníaco se formará? Yo puedo ver que por cada 6 gramos de hidrógeno se forman 34 gramos de amoníaco. Por tanto, ponemos la cantidad de hidrógeno de la que disponemos y aplicamos nuestro factor de conversión. Por cada 34 gramos de amoníaco se necesitan 6 gramos de hidrógeno. Los gramos de hidrógeno tienen que estar aquí abajo para que se puedan eliminar con los que estaban aquí arriba. Y nos quedarían 283,3 gramos de amoníaco. Otra pregunta que podrían hacernos sería la siguiente. ¿Cuántos gramos de nitrógeno será necesario en el apartado anterior? Esta cuestión la podríamos resolver ahora de dos modos diferentes. Primero, aplicando la ley de conservación de la masa, puesto que conocemos de los 3 elementos que forman nuestra ecuación química, conocemos la masa de hidrógeno, que eran 50 gramos, y conocemos la masa de amoníaco, 283,3 gramos. Por tanto, podríamos calcular, aplicando esta ley, la masa de nitrógeno. Veámoslo. La suma de la masa de los reactivos sería igual a la suma de la masa de los productos. Luego la masa de nitrógeno más la masa de hidrógeno, que son los reactivos, sería igual a la masa de amoníaco, que serían los productos. Sustituyo los datos conocidos, despejamos la masa de nitrógeno y nos darían 233,3 gramos de nitrógeno. Otro modo de resolver el problema sería haciendo uso de los factores de conversión, igual que antes. Ponemos los 50 gramos de hidrógeno y ahora veo la relación entre el nitrógeno y el hidrógeno. Se necesitan 28 gramos de nitrógeno por cada 6 gramos de hidrógeno. Ponemos abajo los gramos de hidrógeno, arriba los de nitrógeno para que se puedan eliminar y nos quedarían 233,3 gramos de nitrógeno, como hemos visto antes. Por último, cálculo con volúmenes. Pero ojo, esto se puede realizar solo si las sustancias son gases. Recordamos nuestra proporción en nuestra ecuación química en cuanto a volumen. Un litro de nitrógeno reacciona con 3 litros de hidrógeno para dar 2 litros de amoníaco. En este tipo de problemas podríamos trabajar exactamente igual que antes, con factores de conversión. Por ejemplo, si yo tuviese 5 litros de nitrógeno, como por cada litro de nitrógeno se nos forman 2 de amoníaco, pues si yo tengo aquí 5 veces más, se nos formarán 5 veces más de amoníaco, 10 litros. En resumen, se aplican factores de conversión. El otro tipo de problemas que nos pueden aparecer con gases es con preguntas de este tipo. ¿Qué volumen de amoníaco medido a 1,5 atmósferas y 300 grados centígrados se obtendrá al reaccionar 50 kilogramos de nitrógeno? Para empezar, tendremos que poner la relación en masa, que no en volumen, de nuestra ecuación química. Y ahora explicaremos por qué. Sabíamos que por cada 28 gramos de nitrógeno reaccionan 6 gramos de hidrógeno para dar 34 gramos de amoníaco. Yo voy a partir de 2 kilogramos de nitrógeno, suficiente cantidad de hidrógeno, y me preguntan qué volumen de amoníaco se formará. ¿Cómo comenzamos este problema? Primero tendremos que calcular la masa de amoníaco que se va a formar. Después convertir esta masa en moles de amoníaco y por último calcular el volumen de amoníaco con la ecuación de los gases ideales. Vamos con el primer paso, calcular la masa de amoníaco. Yo tengo 2 kilogramos de nitrógeno y sé que se forman 34 gramos de amoníaco por cada 28 gramos de nitrógeno. Esta proporción se puede leer tanto en gramos como en kilogramos. Por eso aquí podemos poner
34 kilogramos de amoníaco que se forman por cada 28 kilogramos de nitrógeno. Si hacemos esta operación nos darían los kilogramos de amoníaco y después vamos a pasar multiplicando por 1000 a gramos de amoníaco. Ya hemos hecho la primera parte. ¿Cómo pasamos ahora a moles de amoníaco? Pues multiplicando por un mol de amoníaco que tiene 17 gramos de amoníaco, es decir, dividido entre la masa molecular, quedando 142,86 moles de amoníaco. Vamos ya con el tercero de los pasos, calcular el volumen. Aplicamos la ley de los gases ideales. Despejaríamos el volumen, que es lo que nos piden, que sería igual al número de moles por la constante de los gases R, temperatura en Kelvin, recordemos, muy importante, partido la presión en atmósfera. Sustituyo todos los datos teniendo cuidado de poner aquí el número de moles del gas que me piden, de amoníaco. Escribo también la constante de los gases ideales. La temperatura la he pasado a Kelvin sumándole 273 a los grados centígrados y la presión en atmósfera. De modo que si eliminamos todas las unidades, mol con mol, atmósfera con atmósfera y Kelvin con Kelvin, nos quedarían litros. Litros de amoníaco, que es lo que buscamos. Y ya solamente nos falta hacer una cosa, y lo más importante. Ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. Así que a practicar